Comenzamos el programa hablando del retraso en el envío de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues todo indica que todavía no hay acuerdo con un número suficiente de legisladores para que pueda salir adelante. Evidentemente a Morena por sí mismo no le alcanza, necesita forzosamente a otros partidos. Están desde luego sus aliados, pero sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, han expresado claras diferencias respecto de esta iniciativa. Y vamos a platicar al respecto con Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo. Diputada, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Pascal, con el gusto de saludarte. ¿Es definitivo el no del Partido del Trabajo a esta iniciativa tal como la conocemos, digamos, en el PowerPoint de hace unos días? Pues no puede ser definitivo sobre algo que no está escrito. Vamos a decir, nuestra posición definitiva es que no votaremos nada que vaya en contra de la democracia, Ujú. que ha caracterizado a este movimiento, este, pero no decimos no a una propuesta de reforma pues, que no conocemos. Nuestra posición ha sido que necesitamos conocer la reforma antes de dar una opinión sobre ella, que creo que es una posición sensata, cuando menos. Bueno, ¿cuáles serían esos puntos que serían inaceptables para el Partido del Trabajo por atentar contra la democracia? No, no hay puntos inaceptables para el Partido del Trabajo porque no hay reforma. Ujú. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho desde hace meses cuando se empezó a especular sobre esta reforma? Que ha habido muchísima especulación, ¿no? Se decía que, bueno, pues si recuerdas, se hablaba de una reforma completamente distinta a de la que se habla hoy. Entonces nosotros lo que hemos puesto en el centro es hemos priorizado la cohesión de nuestro movimiento, la unión de la unidad, pues, en el movimiento, y decir simplemente que no iremos contra aquello que atente contra los avances democráticos, sobre todo aquellos que ha ganado la izquierda, que tienen que ver con pluralidad y representación de las minorías, ¿no? Que, bueno, pues que esperaremos la iniciativa hasta que llegue a alguna de las cámaras. Entendemos que se ha dicho que será Cámara de Diputados, y que en este intermedio, pues todo lo demás serán rounds de sombra y especulación. Ujú. Pero bueno, cuando me dice usted que la iniciativa, los términos de la iniciativa o la idea de la reforma electoral ha ido cambiando, ¿cuáles son esos puntos donde usted dice que han cambiado? Bueno, pues yo creo que ha habido un planteamiento distinto, por ejemplo, que ha sido muy evidente en el tema de los plurinominales, ¿no? Ujú. Yo recuerdo que en la primera oleada que había gente hablando sobre esta reforma, pues hablan de la desaparición de los plurinominales en su totalidad. Hoy entiendo que el planteamiento es completamente distinto, o al menos que afectará, no sabemos de qué manera la forma de elección de los mismos. Ujú. Por ejemplo, el tema de que ha sido nuevo la desaparición del sistema de cómputo rápido, o en aquel hace tiempo se hablaba también de la desaparición de los órganos electorales locales. Entonces, insisto, ha habido, Pascal, una evolución Sí. en el planteamiento de la reforma, de la que nosotros pues hemos, creo que, sido cautos, porque, bueno, pues empezar a pelear sobre lo que no existe, Ujú. pues sería una irresponsabilidad de parte de nosotros como legisladores. Ya, por ejemplo, ¿ustedes creen que es necesario el PREP? ¿Debe seguir existiendo el PREP? Yo insisto, no me atrevería a opinar hoy sobre algo que no existe en blanco y negro. Yo te lo daba como un ejemplo Ujú. de lo que ha habido en general como propuestas generales al aire. Nosotros creemos que hay que esperar a que la reforma llegue, esté en blanco y negro, para poder dar opiniones, porque todo lo demás lastima al movimiento. Ya. Lo mismo diría usted de la desaparición de los OPLES, de los órganos locales.
de todo lo que tenga que ver con la reforma electoral hasta no tener una iniciativa en Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, nosotros hemos decidido no emitir una opinión. Ya, a mí me pareció muy categórico el pronunciamiento del fin de semana del partido. Es decir, parecía responder a lo que se sabe de la reforma electoral hasta ahora y parecía pues transmitir un rechazo. No, al contrario, Pascal, mira, el comunicado del fin de semana dice exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo, Ujú, que lo firma nuestro dirigente nacional Alberto Anaya, dirigencia de la que yo soy parte, y no hay un cambio de opinión ni de versión. Te digo que este comunicado sale sobre todo por los rumores que se empezaron a dar en medios de comunicación, específicamente un medio de comunicación escrito nacional, ujú, que decía que el PT intercambiaría votos por dinero para un proyecto educativo ujú. que se ha impulsado desde el partido, pero Los que Endis. pertenece al Estado mexicano. Sí. Un proyecto educativo que además, pues a muchos de nuestros compañeros les ha costado la cárcel, porque dentro del sexenio del PRI, del PAN, del prianismo, se ha perseguido el proyecto de los Endis. Ujú. Específicamente Enrique Peña Nieto trató de encarcelar a muchas de las maestras y maestros que trabajan en el proyecto escolar de los ENDIS, que ha servido, por cierto, como base para el proyecto educativo Sí. de estancias infantiles que ha presentado la presidenta y que además es reconocido internacionalmente. Lo que valía este comunicado era para aclarar que no hay tal intercambio y que no es esta Ujú. la forma de hacer política del PT. Nosotros somos parte de la Cuarta Transformación, fundadores de la Cuarta Transformación antes de que Morena fuese creado, y creemos en la pluralidad y en la democracia, y nuestros votos no están a la venta. Bueno, diputada, tengo que hacer un corte breve. ¿Me podría esperar un par de minutos y seguimos platicando? Por supuesto. Le agradezco mucho a la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, que me haya esperado para continuar esta entrevista. Diputada, ¿sabe usted cuándo llegaría la iniciativa? Se habla de hoy, pero si uno escucha la declaración de Ricardo Monreal, podría ser el miércoles. ¿Usted qué le podría decir a nuestra audiencia? Nosotros estamos a la expectativa, igual que el resto del país. Entendíamos que se iba a presentar el día de ayer, escuchamos las declaraciones de Ricardo Monreal que decía que sería el día de hoy o el día de mañana. Entonces, pues ahora sí que ahí poco puedo aportar, y el partido, porque en la realidad estamos igual a la expectativa. Nosotros hemos participado, Pascal, de la creación de una propuesta en conjunto, Morena Verde PT, y bueno, pues lo hemos hecho de buena fe y en el ánimo de construir, pero no conocemos más detalles ni de lo que se va a presentar ni de cuánto. Ya, ¿usted cree que hay un clamor por una reforma electoral? Es decir, ¿es necesaria una reforma electoral? ¿Hay una exigencia ciudadana para que se dé? Bueno, pues entiendo que la presidenta ha dicho que esto se lo han solicitado en las giras. Nosotros lo que conocemos es que hay una encuesta que se levantó a nivel nacional, no sé si por parte del Ejecutivo o por parte de la comisión que encabezaba Pablo Gómez, de 800, de 800 personas que fueron encuestadas. Hasta donde entendemos, eso es lo que ha dado pie a esta reforma. Ya, pero ustedes pues, son un partido político nacional, me imagino que también Claro. pues recogen el sentir de de la población. Desde el punto de vista de ustedes, ¿existe tal clamor? Nosotros no lo hemos detectado, y no solamente somos un partido político nacional, sino somos permanentemente un partido territorial, pero nosotros no lo hemos detectado de esa manera. Sí, por eso se lo preguntaba justamente. Yo tengo mis dudas, ¿no? De si hay en este momento en México y más en un momento, déjeme decirlo, Lilia, en un momento de un mundo convulso, un mundo que parece encaminarse a una situación de conflicto. ¿Será el mejor momento este para presentar una iniciativa en ese sentido? Bueno, pues vamos a decir que nosotros respetamos el derecho de iniciativa de todos los actores que pueden hacerlo, entendemos que es parte del sistema democrático, y pues será eh, vamos a decir, una iniciativa de la presidenta, decidir cuándo lo envía o no.
y la decisión de ella del análisis geopolítico que hay, ¿no? Hay quien piensa que pues el actual marco electoral, el marco normativo, pues ha permitido muchas alternancias en los últimos años y permitió al actual movimiento gobernante llegar al poder. Y hay quien piensa, incluso dentro del propio partido Morena, que pues no es necesario moverle a las reglas electorales en este momento. ¿Cuál es la opinión de usted? Y si me quiere decir la opinión del Partido del Trabajo, pues también sería interesante. Bueno, nosotros creemos que es indispensable que el sistema electoral permita que existan, primero, el cambio de siglas, que es lo que nosotros creemos que hubo en el 2000, y una alternancia al sistema que permita que los grupos que no están representados actualmente, por ejemplo, puedan seguir siendo representados, y que permita que el sistema electoral y político de este país siga siendo, siga incluyendo las distintas voces para que, vamos a decir, entendiendo el país y sus presiones como una olla presto, pues la olla presto no vaya a estallar. Nosotros pensamos que eso es indispensable, que deba de incluir el sistema electoral actual y el que se proponga, ¿no? Y bueno, pues es en con base en eso, Pascal, el posicionamiento que hace el PT. Nosotros, además, entendiendo que este movimiento del que nosotros ayudamos a fundar, incluido al propio Morena, se creó en bases de mucha adversidad, ¿no? Con un sistema electoral que permitía con pequeñas rendijas que esto sucediera, y nosotros creemos que eso debe de seguirse garantizando. Eh, ¿Usted piensa que fue incluyente el trabajo de la comisión encabezada por Pablo Gómez? Bueno, yo desconozco el trabajo al 100% que hizo la comisión de Pablo Gómez. Sé que a nosotros se nos consultó, no se nos consultó, se nos convidó, perdón el término, Ujú. de ser parte al final del proceso de cuáles eran nuestras propuestas, cosa que, como te insisto, nosotros dejamos bien consignadas en la Secretaría de Gobernación, cosas que tienen que ver, por ejemplo, importantes con la fiscalización de los recursos, con cómo blindamos al sistema electoral de la incursión del crimen organizado, el tema de garantizar la representatividad, por ejemplo, para nosotros es importante quedar muy claro en las reglas de lo que se puede o no abordar por parte del Instituto Estatal, perdón, Nacional Electoral. Ujú. Entonces, en general, las cosas incluidas, por ejemplo, en el Plan B, que fue, si tú recuerdas, una iniciativa alterna que sale justo a razón de la propuesta electoral de Andrés Manuel López Obrador, que nosotros no acompañamos, que se da era la propuesta de lo posible. Entonces, nosotros hemos dado nuestros puntos de vista a esta comisión, pero entendemos que no se vio, por ejemplo, el punto de vista de todas las fuerzas políticas, que eso nosotros consideramos que es indispensable para la construcción de una reforma electoral. Ya. Por último, pues este país, lo sabe todo el mundo, vivió durante 7 décadas, más de 7 décadas, un régimen de partido hegemónico. ¿Regresar a aquello sería inaceptable? Está en nuestro comunicado, mi querido Pascal, y porque además ha sido una lucha que ha dado la izquierda por muchísimo tiempo. Ujú. La lucha en contra del partido único hegemónico, que por mucho tiempo fue el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues nosotros creemos que no se deben cerrar las reglas democráticas para eso, y es justo con base a eso a lo que se sale también el comunicado del fin de semana, no solamente para clarificar que no existe para el PT moneda de cambio, para que se vaya en contra de los valores democráticos del país, Ujú. sino también para decir que nosotros no estamos a favor de la institucionalización de un partido de Estado y no lo estaremos nunca. Pues, diputada, yo le agradezco mucho su tiempo. Vamos a estar atentos a la llegada de la iniciativa. Muchísimas gracias. Claro que sí, Pascal, un Gracias. saludo y un abrazo. Gracias, muy amable. Igualmente, gracias, Lilia Aguilar Gil, diputada del Partido del Trabajo. Bueno, pues interesantes conceptos expresados
entrevista, por un lado, como partido nacional y territorial, nos dice Lilia Aguilar, ellos no detectan pues que haya un clamor por una reforma electoral. Y también nos dice que es indispensable para pensar en una reforma electoral una consulta amplia entre todas las fuerzas políticas, cosa que no se hizo.